Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro del Aula Cultural Civitas Dei. Hoy tiene especial mérito por las inclemencias meteorológicas, pero merece la pena por el contenido de este encuentro. Agradecemos a don Ricardo Ruiz de la Serna pues, que esta tarde esté con nosotros. Este encuentro surgió pues hace un mes y medio aproximadamente, cuando estábamos, bueno, sí, en agosto todavía, 2 meses, cuando estábamos inaugurando la exposición de la familia Ulma en la girola de la Catedral, que algunos la habrán podido visitar. Esa exposición que pues honraba a esa familia que, como saben ustedes, ha sido recientemente beatificada, todos los miembros, los padres y los hijos. Pues allí, después de la inauguración, estuvimos hablando de los temas pues que Ricardo estaba estudiando, sobre los que enseñaba, pues surgió la posibilidad de abordar esta cuestión, ¿no? Es verdad que entonces todavía no se había suscitado esta situación que vivimos ahora en Palestina, en Tierra Santa, en Israel, que también hubiera sido un tema muy interesante, pero el tema de hoy ciertamente nos interesa tanto por la historia como por la actualidad. Ricardo Ruiz de la Serna es profesor colaborador de Historia del Mundo Actual en las titulaciones internacionales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la Universidad CEU San Pablo. Ha sido también profesor visitante e investigador en varias universidades, en Polonia, en la Universidad Jagiellónica, en la Universidad de Varsovia, en Alemania, en Bamberg, en la Otto Friedrich Universität y también en la Ludwig Maximilian Universität de Múnich y en otras universidades europeas. Forma parte también del Consejo Asesor de una revista de estudios políticos y sociales, también en Polonia. Colabora con frecuencia en medios de comunicación, escribiendo sobre historia, política y religión en Oriente Medio, también en espacios televisivos, y sobre el antiguo espacio soviético, con especial interés por el Holocausto y los totalitarismos en el siglo XX, que es justamente el tema que hoy vamos a abordar. Haremos como siempre, le damos un amplio espacio para su intervención y después podemos abrir un breve turno de preguntas. Podemos ir pensando mientras escuchamos si al final queremos pues, que ahonde en alguna cuestión o algo que nos haya suscitado su intervención. Pues adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, don Juan Antonio, don Antonio, y me siento abrumado. Yo no estoy acostumbrado a tener a varios obispos en el auditorio. De hecho, no estoy acostumbrado a tener a ningún obispo en el auditorio. Así que me siento muy honrado y reconozco que tienen ustedes ante sí a un hombre que casi se ahoga, ¿no? Vamos a tratar de bracear durante los próximos 50 minutos. Es una visita muy feliz venir a Alcalá de Henares y les quiero agradecer a todos ustedes que estén esta tarde lluviosa. Digo que es una visita muy feliz porque yo empecé a venir a Alcalá de Henares a ver monumentos con mis padres. Y entonces, cada vez que vengo, y desde que faltó mi padre hace 3 años, pues con mucha mayor intensidad, cada vez que vengo es como si volviera a estar con ellos. Y además ahora, cuando venía, pues un coche me ha salpicado de barro. Y parece que tiene cierto sentido, ¿no? Que uno venga un poco manchado de barro, de agua y de tierra, ¿no? De humus, porque tiene algo de llamada a la humildad a la hora de afrontar un tema formidable como el que nos ocupa esta tarde, ¿no? Nada menos que la resistencia de los cristianos, hablaremos en particular de los católicos, pero no solo de ellos, ante los totalitarismos en Europa, ¿no? Desde 1917 hasta 1989. Y digo que es un tema que requiere cierta humildad, primero porque el tiempo que tenemos siempre es limitado. Segundo, porque hay muchas cosas que todavía se tienen que investigar, que todavía están por descubrir. Hay muchos archivos a los que todavía no se ha accedido o no se ha accedido con la debida profundidad, sobre todo en los que se refieren al final de la Guerra Fría, a la década, por ejemplo, de los 70, de los 80, de los 90. Luego hay otra cosa con este tema. Es un tema en el que es difícil como persona creyente no tener, como se dice en el fútbol, skin in the game, ¿no? Algo de piel en el juego. Es difícil no sentirse interpelado, porque las personas de las que vamos a hablar, algunas las vamos a nombrar con nombres y apellidos y a otras las vamos a poner en ese inmenso sustantivo que empleamos, ¿no? De la resistencia y la oposición a los totalitarismos. Digo que esas personas eran personas como nosotros, bautizadas como nosotros,
que deseaban las mismas cosas que deseamos nosotros, ser felices, estar con su familia, estar con sus amigos, divertirse, y que sin embargo tuvieron que hacerle frente a situaciones que no solo al historiador, sino que creo que a cualquier persona de buena fe y con buena voluntad le resultan prácticamente inimaginables. Voy a poner un único ejemplo, ¿no? Antes hablaba a la hora de entrar que una de las situaciones en las que estamos acostumbrados a pensar es que nuestra vida pastoral está garantizada. Nosotros nos levantamos y sabemos que vamos a ir a la parroquia y a una determinada hora va a haber un confesor y va a haber adoración eucarística y va a haber Eucaristía, y no pensamos en que al párroco lo pueden detener, a los catequistas los pueden deportar, y que puede haber casos en los cuales haya creyentes que paguen con la vida el seguimiento de Cristo. No estamos acostumbrados a dar por sentada que la vida de la Iglesia es segura y está garantizada. Lo que está garantizado es la Iglesia porque la fundó Cristo. Pero lo que nos pase en la historia, de esto no tenemos demasiadas garantías, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Claro, hablar de la resistencia a los totalitarismos nos obliga a explicar en primer lugar a qué nos referimos con totalitarismos. Hay una definición que se suele dar en historia, a modo introductorio general, ¿no? Se dice que totalitario, es aquel sistema político en el cual todas las vidas de la persona están en mayor o menor medida controladas desde el poder político. De tal manera que una sociedad se considera totalitaria cuando todas las dimensiones de la vida, desde la alimentación o la higiene hasta el ocio, el tiempo libre, pasando naturalmente por el sistema de creencias, están controladas desde el poder. Y así podemos encontrar una primera anatomía de una sociedad totalitaria, allí donde hay propaganda, donde hay censura, donde hay violencia, donde hay adoctrinamiento, donde hay encuadramiento en organizaciones a las que uno tiene que pertenecer si quiere participar en la sociedad. Podemos considerar que estamos en una sociedad totalitaria. Y los totalitarismos son hijos de la modernidad. Hay una gran discusión entre los autores sobre si son hijos directos, hijos indirectos, si son hijos que brotan del tronco de la modernidad o son accesos que no deberían haberse dado pero se dieron. Pero en todo caso lo cierto es que a partir del siglo XVIII empezamos a encontrar una forma de práctica política y un modelo de sociedad que antes no existía. Si tuviéramos que poner un momento germinal, probablemente podríamos pensar, habitualmente se toma así de forma convencional, en la Revolución Francesa. Desde el 14 de julio de 1789, pasando por la ejecución del rey. Recordemos que en Francia y en el antiguo régimen el rey era rey por derecho divino. Matar al rey implicaba ir contra la voluntad, que en aquel momento se consideraba la voluntad de Dios, ¿no? Podríamos pensar en el terror revolucionario, donde tener un apellido que sonara aristocrático lo llevaba a uno a la guillotina. Podríamos pensar ahí ya en movimientos de resistencia contra ese tipo de sociedad. En estos días se ha estrenado una película que yo recomiendo que la gente vea, que se titula Vencer o Morir, producida por Puy du Fou, y que muestra la resistencia, en este caso en una región de Francia llamada la Vendée. Es interesante porque en la motivación de la resistencia está la motivación de fe. Está la defensa de un modo de vivir la fe que estaba amenazado por la revolución. ¿Esto quiere decir que la revolución acababa con todos los creyentes? No, pero sí quería decir que la revolución empezaba a limitar los derechos de la Iglesia. Y de hecho así terminará sucediendo a lo largo de la modernidad, ¿no? Podríamos hablar de otro movimiento de resistencia en el siglo XVIII, la Chouannerie, en la región de Bretaña, ¿no? Los chuanes. Un movimiento parecido, menos extenso que la Vendée, pero también relevante. En España, una de las grandes cuestiones para comprender el carlismo y la lucha de las guerras civiles del siglo XIX en España es precisamente la fe. Y la idea de la defensa de la fe católica que se veía amenazada por la modernidad. Hay que hablar de la derecha social, que a medida que va avanzando el siglo XIX y a medida que la revolución industrial va mostrando su lado más descarnado y más cruel, el trabajo infantil, la explotación laboral, los salarios bajos, la imposibilidad de poder criar a los hijos porque hasta los mismos niños tenían que trabajar para la subsistencia de la Iglesia, para la subsistencia de la familia, lleva a la Iglesia a reaccionar. Y tenemos documentos importantísimos en la historia de Europa, con independencia de la fe que uno profese o de que no profese ninguna. Cualquier historiador que quiera dedicarse al siglo XIX tiene que leer Rerum Novarum, sin ninguna duda.
porque de aquí brota un tipo de resistencia que no es armada, que no es violenta, pero que es cultural y social. Y la importancia que tuvo la actividad social y cultural de la Iglesia en el siglo XIX y en el siglo XX nos da una primera clave. En estos movimientos de resistencia que vamos a ver, el elemento comunitario era muy importante. La urdimbre de las parroquias, la proximidad entre los fieles y los párrocos, y no digamos ya los fieles y el obispo, son una de las claves que nos muestran por qué la resistencia cristiana, y en particular la resistencia católica, tiene momentos no solo de resiliencia, que se diría ahora, podríamos decir sin más de firmeza, sino también de verdadero martirio y de verdadero sacrificio de la vida. Hablando de los totalitarismos, a pesar de que cronológicamente daremos un pequeño salto, yo tengo que empezar hablando de Pío XII. Porque si hay una persona que encarna la grandeza, el heroísmo, huelga decir la santidad, bien, pero la grandeza, el heroísmo y también el sentido trágico del tiempo que le tocó vivir, es nada menos que Pío XII. Doy 2 o 3 claves. Pío XII vive la Gran Guerra, la posguerra, el ascenso del nazismo, el ascenso del fascismo en Italia, la guerra civil española, una guerra brutal que jamás debe volver a repetirse. Ese es el mundo que le toca vivir a Pío XII. Pío XII vive en el tiempo en el que en un día de combate podían morir miles de hombres ametrallados o gaseados en las trincheras. Pío XII vive el tiempo de la crisis económica en Europa, posterior al crack de la bolsa de Nueva York. Pío XII conoció una sociedad donde había mujeres y hombres que se prostituían por comida, por una pastilla de jabón, por una dosis de penicilina, por comida para sus hijos. A Pío XII le toca vivir un tiempo terrible y le toca hacerle frente a dilemas que creo que no diré apocalípticos, porque el apocalipsis tiene un sentido finalmente de esperanza, pero tiempos espantosos. A Pío XII le toca hacer frente a dilemas, insisto que luego voy a desarrollar esto un poco más, pero quería empezar hablando de él porque es como la síntesis o como el resumen de lo que voy a contar, ¿no? A Pío XII le toca hacer frente a dilemas como si el miembro de la resistencia que se suicida para no ser torturado puede o no puede salvarse. Dilema terrible, ¿eh? Un dilema terrible. El que sabe que tiene que ir con una pastilla de cianuro y que puede tener que tomarla para que no lo detengan, para que no lo torturen y para que en medio del dolor no delate a los otros miembros de la resistencia. Pío XII se encuentra con que tiene que enfrentarse a los totalitarismos y librar una guerra contra el mal en el mundo, pero sin emplear las almas del mundo. Hay una conversación que cita un historiador en un libro que recomiendo. Es un libro publicado por editorial Stella Maris, acerca de la resistencia cristiana y en particular de la figura de Pío XII, ¿no? Hay un momento en el que hay una conversación en el que le dicen: Santidad, tenemos que hacer algo, ¿no? Y él dice: vamos a luchar, pero la Iglesia no lucha con las almas de este mundo, ¿no? Y se encuentra con que le tiene que hacer frente a una forma de mal que, por su extensión, por la intensidad de su poder, por la tecnología de la que se sirve, por el poder formidable del que dispone, los medios de comunicación, los ejércitos, la policía, la burocracia, todo el sistema legislativo, todo el sistema educativo, todas las industrias culturales, el turismo, el urbanismo, todo aquello que rodea nuestra vida al servicio del poder, se pone al servicio del mal. Y ese es el mundo al que Pío XII se tiene que enfrentar. Y ese es el mundo en el que Pío XII tiene que tomar decisiones como colaborar con los aliados y transmitir a los aliados la información que recibe gracias a las redes de información de la Iglesia en Alemania. Y los aliados deben mucho al esfuerzo de Pío XII y de los cristianos católicos, pero también luteranos, también de otras denominaciones. Digo que los aliados deben mucho a esas redes de información.
que brindaban un conocimiento preciso de lo que estaba sucediendo en Alemania, por ejemplo, de los movimientos de oposición contra Hitler que había en el seno del propio ejército alemán. Hay que recordar que uno de los líderes, algunos historiadores consideran que el líder del complot contra Hitler de 1944 era un bávaro de familia católica, von Stauffenberg, el famoso personaje que sale en la película de Tom Cruise, Valkyria. Pero no solamente se enfrentó Pío XII al nacionalsocialismo, se enfrentó al comunismo. Y con una claridad moral que mostraba que en realidad la raíz del mal no radicaba en lo que las ideologías decían de sí mismas, sino en lo que las ideologías hacían con el hombre. En la radical incompatibilidad entre esas ideologías y la dignidad humana del ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza, llamado a la eternidad, llamado a la inmortalidad, dotado de una dignidad intrínseca. Y por eso la figura de Pío XII resulta tan interesante en este tiempo, porque es un personaje que mantiene una claridad moral que en las situaciones que él tuvo que vivir no debió de ser fácil de mantener. Luego veremos por qué y cuál creo yo que es la clave. Lo que pasa es que cronológicamente tenemos que empezar hablando de la revolución, de la llamada Revolución Rusa, que es un periodo en la historia que en España lo vemos siempre con distancia, ¿no? Porque da la impresión de que pasó en Rusia, que está muy lejos, y además pasó hace mucho tiempo, y además, permítanme la butad, ¿no? Pero tiene personajes que no nos resultan siempre conocidos, nombres a veces difíciles. El caso es que lo vemos con cierta ajenidad. Y sin embargo, la Revolución Rusa fue un momento importantísimo en la historia del siglo XX por las consecuencias que tuvo en el resto de Europa, incluida, por cierto, España. También en España hubo intentos de implantar un orden como el soviético, y este es uno de los orígenes de la persecución religiosa en España entre 1931 y 1939, que dejó miles de mártires y que dejó una herida en la sociedad española que fue crucial para el devenir de la Guerra Civil Española, ¿no? Y en la resistencia cristiana frente al comunismo encontramos naturalmente una resistencia armada. Muchos de los miembros de los militares de los ejércitos blancos luchan por Dios y por el zar y consideran que están librando una batalla, en este caso por la ortodoxia, en el orden político y social de la Rusia del antiguo régimen, del imperio de los zares. El orden social era autocracia, Dios y Rusia, entendida Rusia como un proyecto imperial, ¿no? Pero no quería centrarme tanto en la resistencia armada como en la resistencia cultural. Y ahí encontramos un personaje verdaderamente seductor, monje, sacerdote, pero también científico, escritor, teólogo, teórico del arte. Uno de los libros más bellos que había leído sobre el arte de los iconos se titula El iconostasio, y lo escribió este hombre, Pavel Florensky. Hay dos cosas que son seductoras de Pavel Florensky. La primera es que le toca vivir un tiempo espantoso y se abraza a la belleza. Se abraza al arte sacro, al icono, al iconostasio. Saben ustedes que en la ortodoxia el orden del iconostasio tiene un sentido sobrenatural y la propia función del icono es sobrenatural. Pavel Florensky lo explica con una imagen bellísima. Pavel Florensky dice que el icono nos acerca la imagen hasta el umbral de la vigilia. Es como si viéramos la imagen en el último instante del sueño. Pues Florensky se abraza a la belleza y se abraza al amor. Hay una colección de cartas que él escribe a su familia, tituladas precisamente Cartas desde la prisión, publicada por la Universidad de Navarra, y es un libro conmovedor de principio a fin, porque nos muestra que cuando una persona tiene una vida, iba a decir una vida espiritual, pero en el ambiente en el que estamos podemos decir una vida de cercanía de Cristo, una vida de oración, las circunstancias pueden ser espantosas, pero hay algo que lo conforta. Y entonces es impresionante ver cómo en unas circunstancias terribles de prisión, de privación, a él lo acusan de uno de los delitos que servían como
como paraguas para toda clase de conductas, ¿no? Lo acusan de haber atentado contra los intereses de la revolución, de actividades antisoviéticas, ¿no? De haber tratado de hacer propaganda y de socavar el esfuerzo revolucionario, y lo terminan mandando a un campo donde, por cierto, termina trabajando en la primera fábrica de yodo de la Unión Soviética. De ahí salió el yodo que sirvió para atender a los soldados durante la Operación Barbarroja en julio y agosto de 1941, ¿no? Decía que Pavel Florensky tiene estas dos dimensiones, ¿no? Se abraza a la belleza y se abraza al amor, pero claro, se abraza a un amor inspirado por una relación que como decía Froissart, no es de este mundo. Si avanzamos un poco, del comunismo llegó el fascismo y llegó el nacionalsocialismo. ¿Esto quiere decir que son, como se suele decir, derivados el uno del otro? Bueno, nacen de un tronco común, que es el tronco del pensamiento marxista. Y a partir del pensamiento marxista, combinando con distintas corrientes de pensamiento, terminamos teniendo el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo. Y el periodo del nacionalsocialismo en Alemania fue un periodo, digamos, con dos momentos. Hay un primer momento en la década de los 20, cuando se funda el partido nazi, y el partido nazi es todavía un partido de base social popular, de base obrerista, en que el partido cala entre los trabajadores. No es el partido mayoritario, porque el partido mayoritario viene precisamente de la base social cristiana de Alemania, de esa derecha social de la que yo estaba hablando, y que en Alemania era muy fuerte, tanto entre los católicos como entre los luteranos, especialmente en los Länder católicos y singularmente en Baviera. Y ahí los obispos de Alemania se encuentran en una situación en que tienen que decidir si, a medida que el partido nazi va ganando fuerza y puede llegar al poder y obtiene resultados buenos en las elecciones y se va haciendo popular, y empieza a haber muchos fieles que consideran que ser nazi y ser católico es compatible. Y ellos ven en el nazismo una forma de patriotismo social y soslayan los elementos del pensamiento nazi radicalmente incompatibles con el Evangelio y radicalmente incompatibles con el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, el racismo. Por ejemplo, la sumisión de la dignidad del ser humano a categorías políticas. Y ahí los obispos toman en 1932, adoptan una declaración que se hizo famosa, la declaración de Fulda, en la que se dice, sin el menor género de duda, todos los ordinarios han declarado ilícito pertenecer al partido nazi, porque las manifestaciones de numerosos jefes y publicistas no en el sentido del profesional de la publicidad, sino de la persona dedicada a la vida pública, porque las manifestaciones de numerosos jefes y publicistas del partido tienen un carácter hostil a la fe y son contrarias a las doctrinas fundamentales y a las indicaciones de la Iglesia Católica. Cuando Benedicto XVI hablaba de los mínimos innegociables, hay algo en común, hay algo de la declaración de Fulda aquí, de decir las doctrinas fundamentales y las indicaciones de la Iglesia Católica. En un tiempo en el que la voz de la Iglesia era una voz autorizadísima en la sociedad alemana, no solamente por la actividad pastoral en las parroquias, sino por la actividad cultural de la Iglesia. Todavía hoy Alemania es uno de los países en los que un escritor es uno de los países en los que más se lee en el mundo. Uno de los pocos países donde todavía un escritor puede ganarse la vida solo como escritor, sin necesidad de ser además otra cosa como profesor o como colaborador en medios de comunicación. Solamente con lo que gana como escritor puede vivir, porque hay un gran mercado bibliográfico. Esto viene de la extensión de la palabra impresa y de la afición a leer y de la cultura de la compra por suscripción. Lo que pasa es que al año siguiente hay otro momento, que es la firma del concordato entre el Reich y la Santa Sede, ¿no? Y es un momento en el que parece que el Estado va a respetar los derechos de la Iglesia. Y sin estos dos momentos no se hace justicia al papel de la Iglesia en Alemania durante el periodo nazi. Es decir, la Iglesia se encuentra en un momento en el que el Estado se compromete a respetar los derechos de la Iglesia. Y es un Estado que puede aplastar a la Iglesia en la historia, aunque finalmente
La Iglesia ya ha vencido, ¿no? Cristo ya ha vencido. Pero en la historia, el poder del Estado nazi hoy es difícil de imaginar. Se suele pensar en el poder de la violencia del Estado nazi, ¿no? La Gestapo, las SS, el ejército. Pero no se piensa en el aspecto persuasivo que el Estado nazi tenía. Cuando tuve oportunidad de hacer una investigación en Múnich acerca de algunas revistas que se publicaban en la época, uno abre las revistas y lo que espera encontrarse es propaganda antisemita, espera encontrarse odio. En realidad, la propaganda nazi era extremadamente persuasiva. Se hablaba de vacaciones, se hablaba de hábitos de higiene, de bienestar, de salud. Había revistas, por ejemplo, dirigidas a chicos que promovían determinados estándares de comportamiento que en aquel momento eran atractivos. Pilotos, tanquistas, deportistas, pilotos de carrera, boxeadores, deportistas. Gente con la que uno podría identificarse. Debajo de eso había un discurso propagandístico, naturalmente, la idea de la raza aria, de la raza superior. Lo mismo había para las chicas. Si uno veía las revistas para chicas tenían consejos para las madres, consejos sobre higiene, consejos sobre nutrición, sobre cuidado de la familia. ¿A quién no le parecería bien esto? Lo que ocurre es que debajo de eso había un sistema en el cual la dignidad del ser humano no viene ni porque es hijo de Dios ni porque es humano, viene porque pertenece a la raza superior. Y quien no pertenece a esa raza ni siquiera merece ser tratado como humano. Contra esto también se enfrentaba la Iglesia, contra ese poder persuasivo, contra lo atractivo que podía ser el cine, contra lo atractivos que podían ser no solamente los desfiles militares, sino las recreaciones históricas que se hacían. Los nazis tenían un programa de vacaciones llamado Fuerza a través de la alegría, en virtud del cual los trabajadores podían disfrutar de vacaciones. Tendemos a pensar en los nazis únicamente desde la perspectiva de la violencia terrible, despiadada que ejercían, porque conocemos el final de la historia. Pero librar esa guerra contra el aparato del Estado nazi en 1934-35, a medida que se ve que el Estado nazi no solo no va a respetar los derechos de la Iglesia, sino que sistemáticamente los va a ir coartando y los va a ir restringiendo. Y la va a ir tratando de encerrar, de asfixiar, de acogotar. En primer lugar, en sus industrias culturales, la prensa, las editoriales, los grupos de teatro, las actividades de la parroquia, pero después en la figura de sus obispos y de los sacerdotes. Y a menudo los laicos, permítanme un momento que les hable en esta calidad también que tengo, y los laicos no pensamos en esto. Normalmente los laicos no imaginamos que puede haber un cuerpo policial o una unidad de la policía destinada a investigar a los párrocos, destinada a investigar a los obispos, a ver si los pueden extorsionar, si los pueden amedrentar, si los pueden comprar. Normalmente no pensamos en operaciones de infiltración como la que le hicieron a Pío XII en el interior del Vaticano, donde lograron infiltrar a un agente que era un agente de información. Y felizmente Pío XII era un hombre muy cauto, muy, en el mejor sentido del término, muy astuto. Y sabía cómo jugaban los nazis. No en vano había sido nuncio en Alemania. Y sabía cómo jugaban los nazis y sabía cómo se las gastaban. Pero los nazis lo intentaron. Como lo intentaron también asignando unidades de la policía a controlar la actividad de las parroquias. Nunca pensamos en esta clave. Nunca imaginamos que un párroco en la Alemania nazi tenía que medir mucho sus palabras porque el precio de lo que él dijera no lo iba a pagar solo él. Lo iban a pagar los fieles de la parroquia. Lo iban a pagar las religiosas. Lo iban a pagar los consagrados, las consagradas. Lo iban a pagar los padres y las madres de familia. No estamos acostumbrados a fijarnos en ese tipo de dilemas que un párroco, y no digamos un obispo, se puede encontrar. Y sin embargo hubo casos de obispos verdaderamente heroicos. Diría, me pongo en pie para nombrarlo, pero no lo voy a hacer, entre otras cosas porque temo después hacer mucho ruido y que se distorsione la grabación, pero hay que hablar de Clemens August Graf von Galen, al que llamaron el León de Münster, no por su aspecto. Yo había traído unas fotos que espero que después podrán ver, porque las distribuyan o porque las incorporan a la grabación.
pero hay una fotografía de von Galen en la que él aparece con toda la fuerza de su carácter, con una sonrisa desafiante, del que confía no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo, que son mayores que las fuerzas que cualquier humano pueda tener, ¿no? Y von Galen tuvo que tomar decisiones verdaderamente muy duras. Von Galen, por ejemplo, tiene que salir en defensa de los derechos de la Iglesia cuando los nazis tratan de controlar las publicaciones, de limitar su difusión o de influir en sus contenidos. Cuando los nazis empiezan a preguntarse, y preguntarse era una forma ya de intimidar, ¿qué es lo que está diciendo ese obispo sobre la eutanasia? Porque von Galen ha pasado a la historia por sus famosas homilías sobre la eutanasia. Pónganse en esta situación. Para los nazis, había vidas que no merecían ser vividas. Y quien decidía si la vida merecía o no vivirse era el poder político, era el Estado. Es el Estado el que decide quién debe vivir y quién debe morir, sobre la base no de la dignidad humana, sino del interés político de la comunidad. Y esto lleva a los nazis a desarrollar un programa de eutanasia que von Galen denuncia. Me voy a permitir leerles un pequeño fragmento. Yo sé que a veces los textos leídos pueden hacerse algo monótonos, son 3 párrafos, pero creo que hablan con una valentía que no me parece exagerado llamar profética. Yo les confieso que yo no sé si tendría los arrestos para hablar así, como habló von Galen en agosto de 1941. Hay que pensar que en agosto de 1941 los nazis estaban ganando la guerra, acababan de invadir la Unión Soviética, avanzaban a razón de decenas de kilómetros diarios. Se hablaba de la caída inminente de Moscú, de la caída inminente de Leningrado, la actual San Petersburgo. La guerra parecía ganada. El clima era de euforia. Y en ese contexto, cuando parecían estar en el final de la historia, y ese final de la historia terminaba en el nazismo, en el mes de agosto, von Galen toma la palabra. A la altura de agosto del 41, el programa de eutanasia en Alemania había matado a cerca de 80.000 personas. 77.000 desde el año 40. Y dice von Galen: me han asegurado que ni de parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Salud se disimula el hecho de que un gran número de enfermos mentales en Alemania son premeditadamente asesinados y que esta práctica continuará en el futuro. Por eso debemos contar con que estos pobres e indefensos enfermos sean eliminados en breve tiempo. ¿Por qué? No porque hayan cometido un delito que merezca su muerte, no porque hayan atacado a sus cuidadores y enfermeros de manera tal que a estos no les haya quedado otra solución que atacar violentamente en defensa propia. Esos son casos en los cuales, además de matar al enemigo armado de la patria, está permitido en una guerra justa aplicar la violencia, incluso hasta matar. Y continúa von Galen y dice: aquí no se trata de máquinas, no se trata de un caballo o de una vaca cuya única finalidad es servir a los hombres, producir bienes para los hombres. Ellos se pueden eliminar, se pueden reducir cuando ellos no cumplan esta finalidad. No. Aquí se trata de seres humanos, de nuestros prójimos, nuestros hermanos y hermanas, pobres personas, personas enfermas, sí, improductivas si se quiere, pero ¿han perdido por eso su derecho a la vida? ¿Tenemos usted y yo derecho a vivir solo mientras seamos productivos? ¿Solo mientras seamos considerados como tales? No matarás. Este mandamiento de Dios, el único Señor que posee el derecho de decidir acerca de la vida y de la muerte, ha sido inscrito en el corazón de los hombres desde el principio, muchísimo antes de que el mismo Dios les anunciara a los hijos de Israel en el Sinaí su código moral, con esas breves sentencias lapidarias grabadas en la piedra que la Biblia ha conservado, que nosotros aprendimos en el catecismo siendo todavía niños.
Yo soy el Señor tu Dios. Así se introduce este mandamiento inamovible. No tendrás otros dioses junto a mí. El Dios único, supramundano, todopoderoso, sapientísimo, infinitamente santo y justo, es quien nos ha dado estos mandamientos, nuestro Creador y único juez. Por amor a nosotros ha inscrito Él estos mandamientos en nuestro corazón y nos los ha dado a conocer, porque ellos responden a la esencia de nuestra naturaleza creada por Él. Son las normas indispensables para llevar una vida personal y comunitaria según la razón, agradable a los ojos de Dios, que procure la salud de todos y sea santa. Escuchen de nuevo. Se trata de seres humanos, de nuestros prójimos, nuestros hermanos y hermanas. Yo no puedo evitar escuchar el eco de von Galen cuando el Papa Francisco habla de la cultura del descarte y cuando Juan Pablo II denunciaba la cultura de la muerte. Hay algo en estas palabras que aún hoy nos toca el corazón. Hay algo del espíritu de esa resistencia cuyo fundamento no era político, ni siquiera era teológico en el sentido de la reflexión teórica, pero que era radicalmente auténtico porque nacía del encuentro con Cristo. Esto es lo que a menudo en el análisis histórico se pierde. Esta resistencia no venía inspirada solo por el compromiso social, solo por el humanitarismo, aunque eso pudiera estar presente. Había algo sobrenatural que lo sostenía, como había algo sobrenatural que sostuvo a los hermanos Scholl. Todos conocen la historia, el círculo de los hermanos Scholl, fundamentalmente Sophie Scholl, la más joven, que deciden enfrentarse a los nazis no a través de una tribuna como una homilía, sino repartiendo panfletos. Y los detienen. Y en esos panfletos salvan el honor de Alemania. En esos panfletos salvan el honor de Europa. Porque denuncian los crímenes nazis. Denuncian lo que los nazis están haciendo con la cultura alemana. Denuncian la radical inhumanidad. Y por eso, estos jóvenes, que eran como mis alumnos de la universidad, que les gustaban las chicas, les gustaban los chicos, salir, divertirse, vuelvo un momento a flosar, tenían una amistad que no era de este mundo, como la tenía Irena Sendler, justa entre las naciones, enfermera polaca, salvadora de judíos. El título de justo entre las naciones es importante. Será el título de justo entre las naciones no solo al que salvó judíos, sino al que lo hizo a riesgo de su propia vida, sin lucrarse a cambio. Polonia es el país que tiene más justos entre las naciones de todo el mundo. Al polaco que salvaba judíos se arriesgaba no solo a que lo mataran a él, sino a que le mataran a toda la familia, como les pasó a los Ulma, cuya exposición se ha podido ver en la catedral de esta diócesis hasta hace bien poco, si no es que sigue pudiéndose ver todavía. Creo que merece la pena también esta reflexión, ¿no? Hay muchas formas de resistir. Hay quien tenía una tribuna pública como von Galen, hay quien tenía una práctica más de difusión, como los hermanos Scholl. Y no se trata de que fuera mucho o poco, no se trata del efecto, no es estadístico, es martirial. En medio de la historia hubo quien supo ver cuál era el camino de seguir a Cristo. Hubo otros que no solo vivieron un totalitarismo, vivieron dos. El cardenal Mindszenty, venerable, en Hungría. No solo cardenal, de la diócesis primada de Hungría, Esztergom, donde se coronaban los reyes. No solo donde se coronaban los reyes. En la Hungría medieval, Esztergom es una ciudad dotada de un valor simbólico enorme porque es donde se produce la conversión de Hungría. De ahí que sea la diócesis primada, ¿no? Es un lugar donde se simboliza la identidad de Hungría. Y en esa diócesis de tanto valor simbólico nos encontramos a un personaje como Mindszenty, que conoce el régimen autoritario del almirante Miklos Horthy, la invasión alemana, la invasión y el gobierno títere que los alemanes ponen en el poder, los nazis ponen en el poder. Conoce la invasión soviética y el régimen soviético.
y que como pastor de su diócesis se expone no solamente al arresto, que lo sufrió, no solo a la tortura, que la sufrió. De hecho, cuando se hizo una película sobre su vida, al cardenal, que debía de guardar una memoria espantosa, por supuesto, la película no le satisfizo, y no le satisfizo porque le pareció que era demasiado benevolente con el maltrato que había sufrido. Si alguien tiene interés por esto, yo recomiendo que lea las memorias del cardenal Mindszenty. Yo las iba a traer, lo que pasa es que desgraciadamente por la lluvia temía que el libro se deteriorara y por eso no lo he traído, pero las tienen publicadas en español, es un libro interesantísimo. Y me parece especialmente interesante esa claridad moral de Mindszenty, que es capaz no solo de arrostrar el sufrimiento físico, sino de soportar ser difamado, calumniado, delante de su pueblo, delante de sus fieles, en los medios de comunicación controlados por la propaganda comunista, y presentado con la acusación que va a ser el boomerang que se lanza contra la Iglesia para desprestigiarla: filofascista, filonazi, colaboracionista. Y digo que esto es terrible porque el cardenal Mindszenty los sentía como sus hijos. Creo que es bueno detenerse por un instante en esto. Cuando hacemos historia, siempre es difícil hacer historia de los sentimientos. Siempre es difícil penetrar en la intimidad de lo que un político, un general, un comandante siente, un diplomático siente, ¿no? Pero en el caso de Mindszenty no es difícil. Mindszenty tiene muchos textos en los que habla de su diócesis y en los que habla del pueblo húngaro como sus hijos, con amor filial. Claro, uno puede pensar, ¿hasta dónde puede llegar el amor de un padre? Bueno, pues el amor de este padre llegó hasta el punto de soportar la cruz de la ignominia delante de sus hijos, de ser presentado como lo que en aquel momento era peor que cualquier cosa que se puedan imaginar hoy: traidor a la patria, fascista, colaboracionista, filonazi. El cardenal Mindszenty pasó por un periodo de calvario terrible. La revolución del año 56 logra durante 12 días ponerlo en libertad, después de se refugia en la embajada de los Estados Unidos y después sale de Hungría con el compromiso, con la prohibición de regresar, el compromiso de que no iba a regresar, ¿no? Y continúa una actividad pública, pero fuera de la tierra que él amó. Quería detenerme también en otro pastor, cardenal Wyszynski, en Polonia. Hay una fotografía maravillosa, yo tuve ocasión de comentarla para Alfa y Omega, en la que Juan Pablo II sale abrazando al cardenal Wyszynski. Varsovia, de nuevo, ¿no? Los dos que han conocido el nazismo, el comunismo, la propaganda, la mentira, la difamación, la infiltración de la policía secreta, el chantaje, la corrupción, el intento de corromperlos. Los dos que han sufrido la corrupción entre su pueblo, entre su grey, no me gusta mucho la expresión porque quizás es una palabra algo anticuada, ¿no? Pero entre aquellos a los que Cristo les ha encomendado. Esos dos se encuentran y se abrazan. Y yo me pregunto, ¿qué pensarían esos dos hombres, ¿no? Que habían tenido que hacer una actividad pastoral pensando que en su público de la parroquia podía haber policía secreta infiltrada, que en cualquier momento les podían montar una operación falsa con lo que se llamaba en la propaganda soviética un compromat, que era un montaje para difamar a una persona, en ocasiones para meterla en la cárcel y en los casos más graves para llegar incluso a imponerle una pena de muerte, ¿no? Pero me quería detener un poquito más en Jerzy Popiełuszko. Popiełuszko, detenido, mejor dicho, retenido, porque una detención tiene garantías jurídicas y la de Jerzy Popiełuszko no tuvo garantía alguna en el año 84. Golpeado hasta la muerte y arrojado a una acequia. Sacerdote del clero diocesano, de lo que se llamaba la derecha social, vinculado a los ambientes obreros, a los ambientes de los trabajadores, testigo del empobrecimiento al que toda sociedad comunista lleva a su pueblo, testigo de cómo la revolución de los trabajadores
había necesitado no solamente de la policía política, no solamente del aparato represor del Estado, no solo de la propaganda, no solo de la censura, no solo del adoctrinamiento, no solo de la violencia, sino de un golpe de Estado para mantener al pueblo sometido. Y a Popielusco lo matan no por nada que, entre comillas, sí lo matan por lo que hace, pero lo matan sobre todo por cómo vive, porque vive como un sacerdote, dedicado a la actividad sacerdotal, a los sacramentos, a la celebración de la Eucaristía, a la actividad pastoral, a lo que los comunistas sabían que podía mantener vivo el espíritu de un pueblo. Y creo que esta es otra lección interesante cuando vemos la historia. Los pueblos no son vencidos cuando las condiciones de precariedad son mayores. La Iglesia ha sobrevivido a esos tiempos. Los pueblos son vencidos cuando se mata su alma, cuando se los convence de que no hay nada más allá, cuando se los convence de que aquí termina todo, cuando se les arranca la visión sobrenatural de la vida. Y eso intentaban los comunistas. Y por eso Jerzy Popielusco y Wyszynski y Juan Pablo II, a la sazón Karol Wojtyła, eran gente peligrosa. Beran, no les he hablado de Beran, no tengo tiempo de hablar de todos. Beran, un tipo increíble, increíble, con un arrojo personal, con una valentía. Pero quería terminar hablándoles de Anna Valentinovich, laica, trabajadora en los astilleros de Dansk, católica practicante, que en un momento determinado, permítanme la vulgaridad, se harta. Se harta de que se pisoteen los derechos de los trabajadores. Se harta de los abusos de los directivos públicos de los astilleros de Dansk. Se cansa de que en un sistema donde el que tiene el poder político lo puede hacer todo y lo puede hacer impunemente, se sirva de los trabajadores para su lucro personal. Entonces, a raíz de un pequeño, no era tan pequeño a la sazón, pero de una cuestión de un pequeño desfalco, de una apropiación indebida por parte de un directivo, ella protesta. Y como consecuencia de esa protesta, que ella hace en el contexto de una vida de fe, que ella hace en el contexto de la actividad cotidiana de alguien que está comprometida con su entorno, en una dinámica muy próxima a la que podríamos encontrar en la Acción Católica, por ejemplo. Aunque que yo haya visto en sus biografías, ella no era de Acción Católica. Pero era este tipo de compromiso cotidiano, ¿no? De la santificación, digamos, de la vida cotidiana. Y el precio que ella paga es que la despiden. Lo que pasa es que, claro, a veces el Señor nos sorprende, ¿no? Cuando el Señor te llama nunca sabes hacia dónde te va a llevar. Lo mismo te lleva al interior de un lago, ¿no? El mar de Galilea, o lo mismo te lleva a la huelga que organizaron los trabajadores en solidaridad con Anna Valentinovich. Y ella, despedida, condenada al ostracismo, señalada, se encuentra con una experiencia única. Se encuentra con que sus compañeros salen en su defensa y se ponen en huelga. Y la huelga se extiende a los restantes astilleros de Dansk. Y cuando los comunistas se quieren dar cuenta, esa mujer ha puesto a los trabajadores en pie. Y entre esos trabajadores hay un joven líder sindicalista de un astillero en particular, el astillero Lenin, un electricista, que se llama Lech Walesa, y que termina siendo el líder del sindicato Solidaridad, que vertebra la oposición democrática al comunismo y que termina llevando a Polonia a la libertad. En todas estas vidas, en todos estos ejemplos, hemos encontrado distintas formas de resistencia. La belleza, la familia, la actividad pastoral, la acción sindical, la acción estudiantil. Todas tienen en común una profunda vida de oración. Todas las personas de las que he hablado, y muchas de las que no he podido hablar por desgracia, todos eran gente de oración. De adoración nocturna, de misa diaria, de misa semanal. Toda era gente que vivía en una relación íntima con el Señor, de la que habitualmente los libros de historia no dan cuenta, porque la visión sobrenatural de la historia normalmente se soslaya. Tendemos a asimilarla, bueno, yo trato de no hacerlo, pero se tiende a asimilar a las ideas, cuando aquí no se trataba de ideas. Es muy difícil tomar ciertas decisiones
basándose en una ideología. Vuelvo de nuevo a Pío XII. La relación que él mantiene con von Galen, las cartas que le escribe a von Galen, el apoyo que le da en un momento en el que von Galen sabe que en cualquier momento la Gestapo puede ir a arrestarlo. La relación de Mindszenty con el Papa, las palabras que le dirige, el calor con que lo trata, iba a decir no solo la paternidad, la fraternidad con que lo trata. Nos hablan de una relación con el Señor que no es una relación de este mundo. Es una relación que va más allá, es una relación que supera la historia. Hay otro aspecto interesante, la obediencia. La obediencia. Hay un momento en el cual los católicos son capaces de suspender el juicio. Son capaces de ver con claridad que tome su obispo la decisión que tome, por difícil de comprender que pueda ser, confían. Y me parece que esta también es una lección interesante, ¿no? Porque, claro, confiar en un tiempo de tribulación, confiar cuando se está deteniendo a catequistas, confiar cuando se está deteniendo a sacerdotes, confiar cuando parece que el mundo se desmorona, es muy difícil. Es un salto de fe. Requiere una fe arraigada, una fe trabajada. Y por eso los nazis trataban de socavar la obediencia. Por eso los nazis trataban de socavar la fidelidad a los obispos. Y los comunistas igual. Porque ellos sabían que había una relación que si se rompía, dejaba al creyente inerme frente a la fuerza formidable del Estado, frente a la propaganda, el adoctrinamiento, la violencia, la propaganda, la censura, la facilidad de la vida para quien se adapta. Otra lección que a mí siempre me conmueve es el desprecio de sí, ¿no? Mindszenty arrastra la tortura. Mindszenty arrastra la tortura. Él sabe que lo van a detener y que lo van a torturar. Por muy obispo que sea, por muy cardenal que sea, por muy arzobispo que sea, no importa. Para los comunistas todo eso es superstición, peor aún, colaboracionismo. Y lo soporta, como Cristo lo soportó. La valentía. La experiencia de las resistencias, de la oposición a los totalitarismos nos enseña que el cristianismo es una religión en la cual todos podemos flaquear como Pedro, pero estamos llamados a tener su valentía, ¿no? Estamos llamados a superar esa flaqueza. Decía Benedicto XVI, ¿no? Vosotros no estáis llamados a la comodidad, estáis llamados a la grandeza. Y esta grandeza la encontramos en episodios como la de los católicos que salvaron judíos. Recordaba la familia Ulma antes, ¿no? Exponer no solo la propia vida, que eso al final uno podría decir frivolizando, puede ser lo más fácil, porque al final uno puede tener una vida que siente que no vale nada y al final, mira, como decía en la novela, no recuerdo cuál era, de una de las novelas de Pérez Reverte, ¿no? Una buena muerte puede compensar una mala vida, pero es que no se arriesgaba uno a la propia vida, arriesgaba la vida de los hijos, de los hermanos, del marido, de la esposa, de los abuelos. Hace falta mucho coraje para esto, ¿eh? Hace falta mucho arrojo. Y no sé si la más importante, porque no soy teólogo para establecer una gradación, pero como decía Charles Péguy, de todas a mí la que más me gusta es la esperanza, la confianza en Dios, ¿no? El abandono de estos creyentes que no entienden nada de lo que está sucediendo, que se sienten completamente inermes, pero que al final son capaces de tomar decisiones y de enfrentarse al mal con la confianza del niño en los brazos de su madre. Muchas gracias. Abrimos un breve turno de preguntas. Mientras alguien se anima, yo quería preguntarte,
¿Qué rasgos idolátricos asumieron estos totalitarismos del siglo XX? Es decir, porque muchas veces se presentaban con aspecto religioso, de culto, ¿no? Que ese es un elemento también interesante, ¿no? Sí, fíjate. Y una de las características de los totalitarismos, sobre todo de estos tres que he mencionado, es el culto a la personalidad del líder. El culto a Lenin y después a Stalin, el culto a Mussolini, las inscripciones Duce estaban por doquier, y el culto a Hitler, que llega a un punto en el que hoy nos resulta, permítanme la vulgaridad, pero nos resulta excéntrico. Quiero decir que había cosas del cumpleaños, de formas de celebrar el cumpleaños de Hitler, como el regalo de una copia de Mein Kampf, el libro de Hitler, Mi lucha, autografiada, este tipo de cosas, que hoy lo acercarían más a ciertas estrellas del mundo de la cultura popular que a un líder político, ¿no? Había otro elemento, el culto de la sangre, la tierra y la lucha de clases. La idea de que lo que verdaderamente merecía la adoración, y me refiero ahora a la adoración en el sentido en que hablamos de la adoración eucarística, era algo, primero, inmanente, y segundo, deshumanizado, carente por completo de un rostro humano. Y creo que aquí había un choque con el cristianismo, más allá de la idolatría. Quiero decir que nosotros al final creemos en un Dios que es capaz de mostrarnos su rostro, ¿no? Cristo, la revelación, Cristo, que es Dios que se revela a sí mismo. No cabe una mayor humanización en este sentido que la encarnación, ¿no? Y frente a eso, ¿qué proponen los totalitarismos? Nada. La sangre, el suelo, la tierra, la nación entendida como una comunidad cerrada, creada por la sangre, creada por el suelo, la lucha de clases, la visión de la revolución que tenían los soviéticos y que tenían los partidos comunistas de la órbita soviética, era un relato de liberación. Lo que ocurre es que era un relato de liberación tan seductor que la vida humana dejaba de valer nada. Porque si al final yo llego y digo, miren ustedes, para liberar al proletariado, permítanme que lo simplifique, ¿no? Mire, para liberar al proletariado nosotros necesitamos matar a X miles de personas, pero liberamos a la humanidad, que son miles de personas comparadas con la liberación de la humanidad. Y además estas miles de personas además se han aprovechado de sus conciudadanos y los han explotado. Pero después de matar a estos primeros miles hay que matar a otros. Y llega un momento en el cual ese camino de la revolución está jalonado de cadáveres. Pero la fascinación, la esperanza que esa revolución ha generado, termina conduciendo al genocidio, termina conduciendo a los campos de exterminio. Decía Benedicto XVI, en la introducción al cristianismo, en el prólogo de la última edición, decía que cuando se saca a Dios de la historia, ese relato de la liberación termina conduciendo irremisiblemente a la violencia. Porque al final, si la vida humana no vale nada, ¿qué es una vida humana? 100 vidas humanas, 1000 vidas humanas, dirán ellos, en comparación con la liberación pretendida de la humanidad. Y luego, por terminar, podemos hablar más de esto de la idolatría, ¿no? Pero hay otro factor. Al final, todas estas ideologías totalitarias aborrecen la disidencia, aborrecen la discusión, no permiten el uso de la razón. Y la Iglesia ama la razón. La Iglesia ama el diálogo entre la razón y la fe. La Iglesia ama la historia. A la gente que vivía su fe, esa obediencia ciega, esa devoción ciega, esa voluntad ciega de acatar lo que dijera el líder, les repugnaba la razón. Era incompatible con una vida sana de razón y fe. Era imposible de aceptar. Por eso no he hablado ahora de Benedicto XVI, pero claro, cuando uno piensa la Alemania que Benedicto XVI conoció, la profundidad de su pensamiento teológico, de su mirada filosófica y teológica sobre la vida, Benedicto XVI debía de sentirse como un marciano. No digamos nada Juan Pablo II, que además tenía la impronta del teatro y de la creatividad frente a dos regímenes políticos que aborrecían la belleza y que exaltaban la fealdad, ¿no?
Y algo de esa idolatría hay en nuestro tiempo. Ya tenía que decirlo. Algo de esa idolatría hay en nuestro tiempo. Ese terror a las voces discrepantes, ese terror a que pueda haber formas diferentes de vivir de las que se tratan de imponer o de presentar como normales. Tiene algo de idolátrico, tiene algo de totalitario. Es verdad que en nuestro tiempo la violencia se ejerce de otro modo. No es una violencia física. Al menos no en todas partes, desde luego no en Europa. Si hay otros lugares del mundo en el que sí. Pero esa exclusión del grupo humano, esa condena al ostracismo, esa estigmatización, pienso ahora de nuevo en Mindszenty, no nos resultan totalmente ajenas en nuestra época. La utilización de todo el poder de los medios de comunicación para destruir a la persona, la utilización de la mentira estratégicamente diseñada, no solamente para causar daño en este momento, sino para que el daño se perpetúe a lo largo del tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en una de las grandes operaciones de la inteligencia soviética en colaboración con otros servicios, que fue la obra El Vicario contra Pío XII, una obra de teatro, del llamado teatro político, que se preparó para infiltrar en el discurso cultural, en la cultura popular, la imagen de que Pío XII fue un papa silente ante el Holocausto, que es una de las mayores injusticias que se pueden hacer con Pío XII. O sea, se puede discutir a la vista del tiempo las opciones que el papa tenía, y creo que hay un debate legítimo sobre esto. Pero pretender que fue silente, que volvió el rostro, que volvió la espalda, que no atendió el clamor de la sangre derramada, esto es una injusticia. Esa mirada, la del famoso libro El Papa de Hitler, por ejemplo, es una injusticia. Yo reconozco que lo he oído tantas veces que tampoco me enfado. Pero creo que es justo que Benedicto XVI sea juzgado con las opciones reales que había en su tiempo, con el horizonte que él tenía en cada año que tuvo que tomar decisiones. No, como decía un famoso profesor de historia del Holocausto, no sabiendo cómo termina la historia. Así lo veo. Por favor. Bueno, yo llevo el tema de mi pregunta un poco más a la actualidad. Mi acento es de Cuba, soy de Cuba y estos temas me llegan mucho, ¿no? Porque he vivido la fe allí, he vivido la fe aquí. Y últimamente me llama muchísimo la atención la gente que no se implica con la sociedad, incluso los cristianos, ¿no? Que no se implica con el derecho al voto, que las elecciones es una cosa más en la vida, algo rutinario, ¿no? Y cuando veo las noticias y escucho cifras de 46% que no vota, es que creo que está pasando lo que decía antes, de que nos están matando el alma. Porque yo tengo doble nacionalidad, siento un arraigo muy fuerte con España, ¿no? Y me pregunto cómo hay personas que pueden entregar la llave de su casa a gente que no sabes lo que va a pasar en el futuro, o que sí lo sabes pero que prefieres evadir el tema. Entonces la pregunta, no sé realmente si es para usted o podría ser a lo mejor para algún sacerdote o obispo. ¿Cómo despertar en la conciencia de los cristianos esa responsabilidad que ya viene marcada por la doctrina social de la Iglesia de tomar las riendas de lo que puede pasar mañana con España, ¿no? Y con el mundo, pero con tu comunidad autónoma, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cómo despertar y decirle lo que tienes es valioso y esta oportunidad a lo mejor dentro de un tiempo no la vas a tener? ¿Cómo reavivar la conciencia de la gente cuando esa apatía política está en la sociedad y está también en la Iglesia, en los jóvenes? Es que hay gente que realmente no se toma este tema con la seriedad que debe tomarse, ¿no? Un poco así. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. O sea, a mí una de las cosas que me parecen más difíciles del mundo es la pastoral. De verdad. Me parece una cosa muy difícil. Quizá por eso admiro tanto a estos personajes de los que he hablado, ¿no? Porque al final, claro, presentarse en el juicio y decir no se ha perdido ni uno solo de los que me encomendaste, ya, yo no sé si podría. Ahora bien, sí creo que hay una reflexión que la historia nos permite hacer, o dos. La primera es la de la esperanza. Son muchos, por ejemplo, los textos
en algunos de los libros que he citado, por ejemplo, los de Carlos García Peregrín, en los que uno ve que confiaban, no perdían de vista el horizonte de la esperanza, no perdían de vista que, como decía Rabbi Akiva, ¿no?, que el momento más oscuro de la noche es el comienzo del amanecer. Cuando ellos ven que el no tengáis miedo tiene un sentido sobrenatural, tiene un sentido que nos lleva más allá de la política pequeña, del conflicto social, que nos lleva más allá de la miseria cotidiana, ¿no? Creo que hay otra reflexión. Ese deterioro de la vida política y de la vida social es el diagnóstico, o es el síntoma, mejor dicho, no el diagnóstico, es el síntoma de un deterioro más profundo, que es el deterioro de la vida humana. Los totalitarismos creaban unas condiciones en las cuales la vida humana, en el sentido de una vida humana de la antropología cristiana, una vida humana plena, era imposible. Al compañero, al amigo, se lo dejaba de ver como tal. Se lo pasaba a ver como un camarada, como un compañero de revolución. Se le imponía una mirada política, se politizaba la relación. Las personas que he mencionado, la relación, por ejemplo, entre los Scholl y sus amigos, en esto es muy interesante, era una relación fraternal. Se veían de verdad como hermanos. O sea, yo cuando leía sus vidas, me estoy acordando ahora precisamente del libro Cristianos contra Hitler, de Carlos García Peregrín, que es un libro publicado en Editorial Libros Libres, un libro muy interesante. Eran como los primeros cristianos. Se veían en primer lugar como hermanos. No digamos nada los católicos polacos durante el periodo comunista. Se veían como gente que pertenecía, que tenía un vínculo que no era político, que era prepolítico. Y luego, en algunos casos, hay una mirada sobre la historia sobrenatural. O sea, von Galen, por ejemplo, la tiene, y Pío XII yo creo que también. Pero von Galen claramente, ¿no? De decir, el mal que estamos enfrentando, al que nos estamos enfrentando, perdón, tiene un origen preternatural. No es una invención sin más de unos, digamos, fanáticos. No. Hay algo que nos sitúa ante el mal radical, que es el caso de la eutanasia, que creo que es el caso del aborto en nuestro tiempo. Un mal que no es el mal de la persona que se vuelve mala. No es el mal de la persona que ha pasado por circunstancias terribles y es de ese modo porque el mundo le ha hecho así, si me permiten la banalidad, ¿no? Creo que es algo más profundo y creo que ellos lo veían. Creo que ellos se daban cuenta de que el mal contra el que estaban librando una batalla era un mal que tampoco era solo de la naturaleza. Y creo que esa mirada sobrenatural es importante. Y a menudo en la historia se soslaya. Y por eso hay personajes a los que no se les hace plena justicia, porque se soslaya esa motivación. Tengo el editor de European Conservative, Mario Fantini, hace unas semanas en una mesa redonda en la que coincidimos, le hicieron una pregunta parecida, ¿no? Él dijo, hay que volver a la adoración eucarística. Y en ese contexto sonó algo desconcertante, pero a mí no me parece tan descabellado. A mí no me parece tan descabellado que tengamos que volver a traer esa mirada sobrenatural a nuestras vidas. Y me dirán, no, pero ¿cómo volver a traer? Eso no ha desaparecido. Estoy de acuerdo, felizmente no ha desaparecido. Y felizmente la Iglesia no ha desaparecido, ni prevalecerá el mal. Pero creo que tenemos que devolverle la posición social que tenía. En los años 30, pertenecer a la adoración eucarística, a la adoración nocturna, era una cosa socialmente reconocida y conocida. No estoy seguro de que hoy tenga el mismo estatuto en el conjunto de nuestra sociedad, no digo en la vida de la Iglesia, que solo faltaría. Buenas noches. Al hilo de esto último que ha indicado, podríamos estar hablando de intervenciones demoníacas o de relaciones demoníacas entre los dictadores o sea, no sé cómo explicarlo.
digamos que unos propios pecados o unas intervenciones demoníacas, digamos, que pudieran controlar a esos dictadores o que cayeran de alguna manera en, pues no sé, en algo diabólico, digamos. Estamos hablando del mal malo de verdad. A ver, yo no recuerdo ningún texto de los personajes que he citado en los que se hable en esos términos. Creo que la mirada es esa. Me explico. El mal ha sido vencido. Esto lo tienen claro todos. Von Galen, Mindszenty, Beran, Misinski, los hermanos Scholl, no recuerdo ningún texto suyo en estos términos, pero sí, por ejemplo, de Popiełuszko, sí creo recordar que hay algún testimonio en este sentido. El mal ha sido vencido. Cristo lo ha vencido en la cruz. Y ya está. Y la muerte no tiene la última palabra. Ahora bien, ellos sí ven que en la historia el mal al que se enfrentan es el mal radical, del que no puede extraerse ningún bien. Es un mal con el que no es posible transigir, con el que no es posible entenderse. No pertenece en este sentido a la naturaleza humana. No es, entre comillas, sanable. No es el mal que comete la persona que roba por hambre, o la persona que recurre a la violencia porque la educaron con violencia y no conoce otra cosa y nunca la ha conocido. No. Es el mal diseñado para erradicar la humanidad del ser humano, para deshumanizarlo. A esto me refiero con un mal de un origen diferente, un mal preternatural. Yo no recuerdo ninguno en el que hable en estos términos. Sí me parece que podríamos encontrar algo de esto en la fascinación de cierto sector de los nazis, particularmente Himmler y el círculo de Himmler, por el espiritismo, la magia. Esto es característico de la Alemania Weimar. A medida que la razón va cediendo ante la irracionalidad, el fanatismo, la violencia, la idolatría, a medida que la razón se va divorciando de la fe y llega un momento en el cual cualquiera que dice una cosa que parece convincente tiene seguidores, en ese momento, sí, en Alemania hay revistas dedicadas a estas cosas. Al igual que estaba de moda el espiritismo, la magia, la adivinación. Pero, digamos, a la hora de ver el mal, eso era una cosa que se tomaba no como algo menor, pero no como la verdadera amenaza. Von Galen ve la verdadera amenaza en que se está exterminando a seres humanos porque se considera que no son productivos. No en las supersticiones y las irracionalidades de Himmler con su búsqueda de los hiperbóreos y con su fascinación por encontrar a los arios, sino con lo que están haciendo, con la muerte de los inocentes, con el sacrificio de los que consideran improductivos, con las matanzas en nombre de la liberación de la nación o de la clase trabajadora o de la humanidad, ¿no? Aquí es donde ven el mal, con una mirada, creo yo, más trascendente, más sobrenatural. Última pregunta. Bueno, en parte creo que lo ha apuntado. Ha estado hablando de los totalitarismos históricos. La palabra totalitarismo ahora mismo suena como desfasada, pero existe. ¿Y dónde está encubierto? Sí existe en la actualidad, que me parece que ya nos ha dicho y estamos pensando que sí, ¿no? ¿Bajo qué otras denominaciones o poderes, ¿no? O, bueno, ámbitos se puede manifestar especialmente? Hay totalitarismos históricos que siguen vivos y desgraciadamente gozan de excelente salud. O sea, en Nicaragua se está arrestando sacerdotes, los están metiendo en la cárcel, los están escarcelando, o sea, la Iglesia sufre persecución. En este sentido, hay totalitarismos que, por desgracia, no he hablado hoy de América porque el tema era Europa, pero que continúan existiendo. Podríamos hablar de Asia. Lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente, si se quiere, entra en una crisis más profunda que la que tenía antes. Porque la crisis de la primera mitad del siglo XX, por simplificar,
es una crisis de la modernidad. Podría haber llevado a una vuelta de nuestra civilización a sus raíces, pero no llevó, al contrario. Llevó a un repudio de las propias raíces, no solo a una separación, sino a un rechazo. ¿Hoy hay estructuras totalitarias en nuestra sociedad? Sí, hay algunas. Creo que sería exagerado decir que vivimos en una sociedad totalitaria. Creo que esto no. Ahora, hay conductas, hay mecanismos en nuestra sociedad que sí son totalitarios, son propios de una sociedad totalitaria. El control del lenguaje, la imposición del discurso que se considera legítimo y del que se considera ilegítimo, la legitimación de ciertas formas de violencia contra dimensiones esenciales de la dignidad humana, como es la libertad religiosa, de la que hablaba antes, el adoctrinamiento en los centros educativos y a través de los medios y de las industrias culturales. Esto es totalitario. La imposición del silencio y del olvido, la reescritura de la historia, la reformulación de la historia. Esto es totalitario. En este sentido, sí, la campaña de damnatio memoriae, de destrucción de la memoria que se vive contra la Iglesia, es totalitaria. Es totalitaria. Y en muchos aspectos me atrevería a decir que no se le da la suficiente gravedad que tiene en nuestro tiempo. Y cuando digo no se le da, no digo que eso no se le da en la Iglesia sí, digo en toda nuestra sociedad. No se percibe como un mecanismo totalitario, se percibe como un ejercicio de derechos o como algo inevitable. En el mejor de los casos se dice, bueno, mira, tenías razón, pero chico, ¿qué se puede hacer? Y sin embargo nos encontramos, me parece que el caso más claro, no el único, es el intento de erradicar la vida religiosa de la vida pública, la religión de la vida pública, mejor dicho, no la religión, la fe católica de la vida pública. Hay otras religiones que los que no les pasa lo mismo, pero el intento de erradicarla, de que no se pueda vivir, de que sea incómodo, de que sea extraño, de que sea excéntrico, esto, la campaña contra la objeción de conciencia, por ejemplo, tiene algo de totalitario, sí. Sí, lo creo. Me parece que en nuestra sociedad, insisto, no me refiero a la Iglesia, creo que en la Iglesia se le da la gravedad que tiene, pero que en el conjunto de la sociedad lo que nos está pasando debería despertar y mover más conciencias de las que mueve. También es verdad que ya decía Benedicto XVI, ¿no? Que no estamos llamados a la comodidad. Entonces, es parte... Peor lo tuvo Vincenti, peor lo tuvo von Galen, peor lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, si vamos a los fundamentos, ¿no?